¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo sabemos cosas de pueblos que no dejaron ni una sola palabra escrita? Suena como a misión imposible, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver cómo la historia se pone su traje de detective para descifrar esos pasados silenciosos. Vamos a meternos de lleno en esta investigación. Y esa es la pregunta del millón. Si no hay libros, ni cartas, ni crónicas, o sea, si todo se quemó, se pudrió o simplemente nunca se escribió, ¿cómo le hacemos? ¿De dónde sacamos las pistas para armar este rompecabezas gigantesco que es la historia? Bueno, aquí empieza lo interesante. La historia, como nos la enseñaron, dependía casi siempre de documentos escritos. Era su materia prima, el pan de cada día de los historiadores. Pero claro, esto nos deja con un problemón. ¿Qué pasa cuando esos registros simplemente no están? El desafío es enorme. Hay que imaginarlo. Sociedades enteras cuya memoria se perdió por un incendio, por la humedad de la selva o simplemente por el paso de miles de años. Su historia no está en páginas, está esparcida, hecha pedacitos. La encontramos en una vasija rota, en los huesos de sus muertos, en la tierra que cultivaron. Entonces, ¿qué se hace? ¿Nos damos por vencidos? Para nada. La solución es que los historiadores no trabajan solos, no son llaneros solitarios. Para resolver estos misterios, arman una verdadera unidad de investigación, casi como un CSI, con especialistas de un montón de ciencias que les ayudan a encontrar esas pistas ocultas. Y aquí está el equipo de élite. Tenemos a la geografía, la antropología, la arqueología, hasta la química y la física entran al juego. Cada una de estas disciplinas es como un detective con una especialidad única, con herramientas que pueden analizar desde un paisaje completo hasta una molécula. Juntas, son un arsenal increíble para reconstruir el pasado. Arranquemos con la primera especialista que llega a la escena del crimen histórico, la geografía. Y esto es clave porque antes de entender a la gente tenemos que entender el lugar donde vivían. El escenario, créanme, lo es todo. La geografía nos da el contexto, el dónde y sobre todo el por qué. No es solo para sabernos las capitales, ¿eh? Para un historiador es la clave para entender las decisiones más básicas de un pueblo. ¿Por qué se asentaron aquí y no allá? ¿Qué podían comer? ¿Con quiénes podían comerciar? Es que el paisaje nos habla, literalmente. Un río no es solo agua, es una supercarretera para el comercio o una fuente de vida. Esas montañas de allá no son solo rocas, son una muralla que da protección o que aísla a un pueblo por completo. El entorno pone las reglas del juego. Ok, ya tenemos el escenario. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas de esta obra? Aquí es donde entra en acción la antropología, la ciencia que se dedica, de lleno, a estudiar a los seres humanos y sus culturas. La antropología y su hermana, la arqueología, son las que literalmente desentierran las historias. Para entender el México antiguo, por ejemplo, son absolutamente cruciales. Cada pedacito de obsidiana, cada vasija, es como una página de un libro que no se escribió con tinta, sino con las manos y la vida de la gente. Pero esperen, porque podemos ir todavía más a fondo, a un nivel mucho más personal, más íntimo. ¿Qué pasa cuando se encuentran restos humanos? Uno podría pensar, son solo huesos, ¿no? ¿Qué tanto nos pueden contar? La respuesta es muchísimo. En este punto, la antropología física se luce. Un esqueleto es como la caja negra de una persona. Puede revelar qué comía, si sufría de alguna enfermedad, a qué edad murió y hasta prácticas culturales que nos parecerían increíbles. Los huesos son, de verdad, el último testimonio de una vida. Para que esto no quede en el aire, veamos un caso real y fascinante, el misterio de los olmecas. Seguro hemos visto esas cabezas colosales o sus figurillas de jade. Muchas representan personas con cráneos muy alargados, casi de forma cónica. Por años, la gran pregunta fue, ¿esto era solo un estilo artístico o era real? Pues la respuesta no vino de un libro de arte, sino de un laboratorio. La antropología física analizó esqueletos olmecas y, sorpresa, confirmó que la deformación craneal no era una fantasía del artista, era una práctica cultural real y deliberada. Moldeaban las cabezas de los bebés para marcar su identidad, para distinguirse. Fíjense en la diferencia, es brutal. Sin esta ciencia, nos quedamos con un enigma, con una curiosidad artística. Con ella,
tenemos una ventana directa a la cultura olmeca, a cómo se veían a sí mismos y cómo querían que el mundo los viera. Pasamos de la simple especulación a un hecho histórico comprobado. Ok, tenemos el lugar, los objetos, los cuerpos. ¿Y la voz de esta gente? Aunque no escribieran, hablaban, y su idioma dejó un rastro. Aquí entra la lingüística, que funciona como una especie de detective del lenguaje. Compara palabras y estructuras de lenguas actuales para reconstruir idiomas antiguos y sus lazos familiares. Es, básicamente, como hacer una prueba de ADN a las palabras para rastrear migraciones y contactos entre pueblos. Bien, ya vimos a los especialistas en acción. Cada uno en su campo encontrando una pieza del rompecabezas. Ahora viene la parte más emocionante. Ver cómo todo encaja para darnos por fin una imagen completa del pasado. Es un proceso de construcción, capa sobre capa. Primero, la geografía nos pone los cimientos, nos da el mapa. Luego, la arqueología empieza a colocar los objetos y las estructuras en ese mapa. Después, la antropología les da vida a las personas que usaron esos objetos. Y al final, la lingüística nos ayuda a tejer la red de conexiones entre esos grupos. Y este es el gran resultado. Gracias a todo este equipo de ciencias, lo que antes era un silencio absoluto se convierte en una historia. Lo que eran fragmentos sueltos se unen para formar un mosaico lleno de vida y de color. Obtenemos una visión del pasado mucho más rica, mucho más humana, de lo que cualquier documento escrito podría contarnos por sí solo. Y para terminar, les dejo una pregunta que a mí, sinceramente, me vuela en la cabeza. Si nuestra civilización desapareciera mañana, ¿qué pistas quedarían de nosotros? ¿Nuestros edificios, los plásticos que no se degradan, los cambios en nuestros propios esqueletos por nuestro estilo de vida? ¿Qué historia contarían de nosotros los arqueólogos y antropólogos del futuro? Ahí se las dejo.